Impactantes misterios, relatos y antiguas profecías de la Biblia. Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel. Dale like, suscríbete y comenta. Capítulo 8. David derrota a muchas naciones y las somete, Jehová está con él, David administra justicia y equidad a todo su pueblo. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David Metegama de manos de los filisteos. 2. Y derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos con vida, y fueron los moabitas siervos de David que le llevaban tributo. 3. Asimismo derrotó David a Hadarezer hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar sus dominios hasta el río Eufrates. 4. Y tomó David de él 1700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. 5. Y vinieron los sirios de Damasco a dar ayuda a Hadarezer, rey de Soba, y David mató de los sirios a 22,000 hombres. 6. Entonces puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y llegaron los sirios a ser siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová guardaba a David por donde quiera que iba. 7. Y tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadarezer y los llevó a Jerusalén. 8. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadarezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. 9. Y cuando Toi, rey de Amat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadarezer. 10. Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadarezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadarezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce. 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. 12. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadarezer hijo de Rehob, rey de Soba. 13. Así ganó David fama cuando regresó de la derrota de los sirios, donde hirió a 18,000 hombres en el valle de la Sal. 14. Y puso guarniciones en Idom, por toda Idom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová guardaba a David por donde quiera que iba. 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. 16. Y Joab hijo de Sarvia era general de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud era cronista. 17. Y Sadoc hijo de Ahitobia y Melec hijo de Abiatar eran sacerdotes, y Seraías era escriba. 18. Y Benaía hijo de Joiada estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. David procura honrar a la casa de Saúl, encuentra a Mefiboset hijo de Jonatán a quien restituye toda la tierra de Saúl. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. 3. Y el rey dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. 4. Entonces el rey le dijo: ¿Y dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Loudebar. 5. Y envió el rey David, y le mandó traer de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Loudebar. 6. Y al llegar Mefiboset hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. 7. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. 8. Y él inclinándose, dijo:
¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. 10. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y llevarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan que comer, y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre pan a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10. Los amonitas maltratan a los mensajeros de David, Israel derrota a los amonitas y a los sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó su hijo Hanún en su lugar. 2. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Y los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón. 3. Pero los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? 4. Entonces Hanún tomó a los siervos de David, y les rapó la mitad de la barba, y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. 5. Cuando le avisaron a David, envió a encontrarlos, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey les mandó decir, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a crecer la barba, y entonces volved. 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Betreob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. 7. Cuando oyó David esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. 8. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, y de Rehob, y de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. 9. Al ver Joab que la batalla se le presentaba delante y detrás de él, eligió a algunos de entre los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. 10. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo puso en orden de batalla frente a los amonitas. 11. Y dijo, si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón son más fuertes que tú, yo te daré ayuda. 12. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. 13. Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también delante de Abisai y entraron en la ciudad. Y se volvió Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. 15. Y cuando vieron los sirios que habían caído delante de Israel, se volvieron a reunir. 16. Y envió a Darecer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del río, los cuales vinieron a Elam, y Sobac, general del ejército de Adarecer, iba al frente de ellos. 17. Y cuando le avisaron a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán, llegó a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. 18. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y a 40,000 hombres de a caballo, e hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. 19. Y cuando todos los reyes que ayudaban a Adarecer vieron que habían sido derrotados delante de Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante, los sirios temieron seguir ayudando a los hijos de Amón. Capítulo 11.
David se acuesta con Betsabé y ella concibe, entonces David hace los preparativos para que Urías, marido de ella, muera en batalla. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. 2. Y acaeció que, levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, esposa de Urías, el Heteo. 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él se acostó con ella. Luego ella se purificó de su impureza y volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, el Heteo. Y Joab envió a Urías a David. 7. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. 9. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 11. Y Urías respondió a David, el arca, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor, a campo abierto, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despediré. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió por la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. 14. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. 15. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 16. Y sucedió que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías, el Heteo. 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. 19. Y mandó al mensajero, diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra. 20. Si el rey comienza a enojarse y te dice, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde lo alto del muro? 21. ¿Quién hirió a Abimelech hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, el Heteo, ha muerto. 22. Y fue el mensajero y, al llegar, contó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. 23. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron al campo contra nosotros, bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y también murió tu siervo Urías, el Heteo. 25. Y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como al otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú aliéntale. 26. Y al oír la esposa de Urías que su marido, Urías, había muerto, hizo duelo por su marido. 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su esposa y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová.